educativos y culturales. Sin pretender abundar más, a menos de que haya alguna pregunta, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Agradeciendo el mensaje del arquitecto Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, secretario de Cultura del Estado de Jalisco. A continuación les invito a escuchar las palabras del excelentísimo licenciado Carlos García de Alba Cepeda, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la UNESCO. Muy buenas tardes. Ante todo, gracias al presidente municipal por la anfitrionía de esta rueda de prensa. Desde luego me da mucho gusto saludar a queridos amigos que comparten el presidium y agradecer la presencia de los medios de comunicación. Yo creo que aquí tenemos en este salón ya una evidencia clara en ambos lados de la importancia que tiene la candidatura de Guadalajara, de la seriedad que tiene la candidatura de Guadalajara. De este lado vemos actores del gobierno municipal, vemos actores del gobierno estatal y vemos actores de la federación. Desde el principio este ha sido un proceso muy bien articulado, muy bien coordinado entre los tres niveles de gobierno, y yo creo que esto también le ha dado solidez y ha hecho que la candidatura de Guadalajara sea sin duda recia y firme. Yo agradezco desde luego a la presidencia municipal de Guadalajara, al alcalde, a los regidores, a José Antonio Cabello, del lado de la federación desde luego a la Cancillería, aquí también representada, y Conaculta, y desde luego al gobierno de Jalisco, aquí también muy bien representado a través de los secretarios de Educación y de Cultura. Yo creo que independientemente de todo, de cuál sea el veredicto que el próximo miércoles 18 de junio anuncie la UNESCO, esto ya es también un paso adelante. El hecho de que se confirme que Guadalajara es una ciudad que la apuesta a la educación, a la lectura y a la cultura es un signo muy positivo. El hecho de que sea la única ciudad de América Latina que presentó su candidatura habla también del compromiso que se tiene, y además la forma como se preparó el expediente, el rigor con el que está presentada la propuesta, habla de que esto se está tomando sumamente en serio. El peso específico que tiene la ciudad y que tiene Jalisco lo conocen, no me voy a extender en eso, pero ciertamente habla de que todos los factores apuntan a que es una de las candidaturas que ciertamente tiene que ser considerada por los electores institucionales que van a tomar la decisión. El peso que tiene la lengua española, el peso que tiene Guadalajara, imagínense, ya no hablo de Guadalajara, solo la Feria Internacional del Libro. La FIL no tiene habitantes, tiene visitantes, pero la FIL el año pasado tuvo más visitantes que dos de las ciudades que están presentando su candidatura a ser capital mundial del libro de la UNESCO en el 2010. El peso específico que tiene México, no solo como país hispanoparlante, por mucho el más importante y numeroso, el peso que tiene la industria editorial mexicana, 19 de cada 100 libros que se editan en América Latina son editados en México, pero ciertamente falta mucho. Es un país que le tiene que apostar, todos estamos conscientes, mucho más a la lectura. Ya lo dijeron, la lectura es lúdica, me encantan los eslogans que están ahí, como hazme tuya, atentamente la lectura, leer es fantástico, podemos agregarle otros, leer es divertido, leer es importante, leer es educativo, leer desarrolla a los ciudadanos. Esta es la apuesta que está haciendo Guadalajara y por lo cual yo ciertamente felicito a las autoridades por haber tomado esta decisión de apostarle hasta obtener la candidatura, la sede, la capital mundial del libro en el 2010. Ya veremos, hay 5 candidatos europeos, 2 candidatos extraeuropeos, Wellington, Nueva Zelanda, Guadalajara, México, pero ciertamente nosotros creemos que no habrá ninguna duda de que es una candidatura sólida y que tiene merecimientos para ser electa, y en realidad el trabajo va a empezar en el propio, a partir del
19 de junio ya veremos cuál será el resultado. En caso, insisto, en que no fuese el veredicto favorable, de cualquier forma se está ganando. Pero hay que ser optimistas porque no es un asunto de suerte o de fortuna, las cosas se hicieron muy en serio e insisto, los tres ámbitos de gobierno participaron. Es importante, obviamente, el papel de los medios de comunicación, no solo como también educadores sociales, sino también a partir de hoy, después de terminar esta rueda de prensa, ayúdenos a que se sepa más que Guadalajara está participando en esta competencia, que es una competencia cerrada, pero que hay elementos para pensar en que vamos a ganar. Ayúdenos todos los asistentes a que se sepa en las páginas de internet de cada institución aquí representada, que todos nos comprometamos a subir la información básica, los que no lo han hecho todavía, los que ya lo hicieron, más información, e insisto, los medios de comunicación que son ejes, cajas de resonancia social, ayúdenos a que hoy Guadalajara, Jalisco, México y por qué no el mundo sepa que Guadalajara le está apostando en serio a la educación, a la lectura, al libro, y que esperamos, confiamos en que el próximo 18 de junio se anuncie que finalmente Guadalajara es la capital mundial del libro. Que no suene simplemente triunfalista, es una apuesta realista. Guadalajara tiene merecimientos históricos, institucionales y ciudadanos para ser electa el próximo 18 de junio. Simplemente felicidades nuevamente por haberle apostado a la educación y a la lectura. Estaremos en los próximos días a la expectativa, ciertamente ansiosos, y estaremos a la espera del veredicto el próximo 18 de junio. Muchas gracias. Agradeciendo las palabras del señor embajador, licenciado Carlos García de Alba Cepeda, a continuación les invito a escuchar el mensaje del doctor Alfonso Petersen Fara, presidente municipal de nuestra ciudad de Guadalajara. Muchas gracias a todos. Antes que nada, muy bienvenidos al Salón de Expresiones del Palacio Municipal de Guadalajara. Quiero agradecer profundamente la representación del Gobierno Federal precisamente en esta mesa de promoción de Guadalajara como Capital Mundial del Libro del año 2010 a través de los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Educación. Por supuesto, la representación del Gobernador del Estado a través de los secretarios de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, del Ayuntamiento de Guadalajara a través de las regidoras presidentes de las comisiones de Cultura y Educación, así como el director de Educación, pero muy particularmente agradecer la presencia de la directora de la Feria Internacional del Libro en representación de su presidente, porque sin lugar a dudas esto es una muestra muy clara, no solamente del esfuerzo que hay en torno a la búsqueda de esta candidatura, sino particularmente del apoyo que existe de parte de las diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil organizada. Quiero hacer hincapié en que Guadalajara se siente muy orgullosa de estar trabajando en esta candidatura, no solamente porque, como ya lo mencionaba el embajador García de Alba, somos la única ciudad de Latinoamérica que le está buscando, sino particularmente porque las sedes de la Capital Mundial del Libro han sido otorgadas a ciudades con un amplio reconocimiento educativo y cultural que nos ubica a nosotros como una ciudad que no solamente sentimos tener los merecimientos necesarios para tan destacada denominación, sino particularmente como una ciudad que está comprometida y trabajando precisamente en este fin. A lo largo de la historia, desde 2001 a la fecha, las ciudades que han sido sujetas precisamente a este nombramiento han sido Madrid, Alejandría, Nueva Delhi, Amberes, Montreal, Turín, Bogotá, Ámsterdam y Beirut. Guadalajara obviamente está interesada y buscando esta candidatura, reitero, porque consideramos que esto no solamente es un reconocimiento al esfuerzo realizado, sino particularmente un reconocimiento al compromiso del trabajo que seguiremos haciendo de aquí en adelante. A lo largo de la historia, Guadalajara no solamente ha demostrado su compromiso con el trabajo en la cultura, sino particularmente en el tema del libro. Gracias a nuestra universidad pública, la Universidad de Guadalajara, y particularmente a lo que es el patronato de la Feria Internacional del Libro, Guadalajara está posicionada como la ciudad sede de una de las dos más importantes ferias internacionales del libro, pero sin duda como la Feria Internacional del Libro más importante del idioma hispano. Creo
Creo que este es un merecimiento que no solamente demuestra el buen trabajo que el patronato en toda la feria ha venido realizando, no solamente el compromiso de sus integrantes por lograr este alcance, sino también la respuesta que la ciudad de Guadalajara ha dado y la forma como ha acogido esta feria a lo largo de más de 20 años de diferentes ediciones para poder llevar a cabo precisamente este evento internacional con el reconocimiento que hoy se merece.